Durante mucho tiempo pensé que para viajar tenía que soltar mi profesión y que para ser psicóloga tenía que quedarme quieta. Soy Tere, soy psicóloga nómade y este es un lugar para pensar y reflexionar tu propósito en movimiento. ¿Es posible trabajar de tu profesión desde cualquier parte del mundo? En este primer episodio quiero contarte mi historia y cómo fue que en medio de tanto movimiento nació Sinómade, mi marca personal con la que acompaño hace ya 6 años a viajeros inmigrantes desde la terapia online. Bienvenidos a todos a este primer episodio. Estoy muy contenta de poder finalmente animarme a dar este paso. Hace ya mucho tiempo tenía programado esto, me agarra un poco con gripe, así que estoy con la voz así medio congestionada, pero dije, vamos a dejar de postergar esto y vamos a hacerlo con lo que tengo, con lo que hay, y esta es la voz que tengo hoy. Así que vamos a enfrentar este primer episodio en donde quiero contarles mi historia, cómo fue que surgió Sinómade. Así que para eso voy a remontarme a mi primera migración por allá en el 2016, donde me fui a Nueva Zelanda por unos meses a trabajar. En ese momento tenía 23 años y decidí pausar mi carrera para tener esta experiencia que ya hace mucho tiempo que venía con ganas de viajar y siempre tuve en la mente irme a Nueva Zelanda. Era un lugar que me atraía muchísimo y así que decidí pausar mis estudios, me fui a Nueva Zelanda y con ese dinero que ahorré me fui a viajar al sudeste asiático. Y no me quiero detener mucho en esta experiencia, en otro episodio ya les contaré un poco más de este viaje, pero volví con un cambio en mí, había como una semilla que se había implantado en mí en un momento del viaje en donde conocí a mi primer nómada digital. Estaba en una playa en Tailandia y conocí a esta persona sentada cerca del mar con su computadora. Y me acerqué a hablar y me contó de que trabajaba mientras que viajaba por el mundo y su experiencia me abrió la cabeza, su forma de vivir la vida, y pensé, no sé cómo, pero yo quiero esto para mi vida, el poder trabajar desde cualquier parte del mundo. Así que volví a Argentina a terminar mi carrera y en ese momento ser psicóloga y viajar me parecía un sueño totalmente imposible, pero ahí fue que se sembró esa semilla en mí y marcó mi norte en algún punto. Volví, terminé mi carrera, empecé a trabajar como psicóloga en Fuerte Apache. Durante 3 años estuve como coordinadora en un centro para jóvenes, en donde estaba realmente comprometida con intentar cambiar la vida de esos jóvenes. Fue un trabajo que me demandó muchísimo, que me desgastó muchísimo, pero la verdad es que era un trabajo que me encantaba, pero que me consumió mucha energía y llegó un punto en el que empecé a notar mi burnout y decidí que ya era momento de retomar ese sueño que yo había pospuesto desde aquella primera migración que yo me había dejado como mi propósito de volver a emigrar cuando terminara mi carrera. Así que, bueno, empecé a organizarme para planificar mi siguiente migración y ahí fue cuando decidí sacar una Working Holiday Visa a Copenhague y me fui a tener esta experiencia. Me aparté de la psicología en esa primera migración, que la verdad es que no me resultó tan difícil porque ya venía medio quemada, la verdad, de la psicología. Así que ese año fue como un año de reconexión personal, de, de conectar conmigo desde otro lugar, desde el viaje. Ese año trabajé como barista y bartender y fue una experiencia diferente, en donde no extrañé tanto la psicología y donde obviamente todavía yo no veía posible cómo podía unir esas dos vidas. Decidí, después de ese año de visa, volver a Argentina. Me tomo un matecito. Volver a Argentina, pero decidí volver en el momento más inesperado y menos oportuno, que fue volver en pandemia. Me agarró la pandemia en Argentina y me vi encerrada en lo de mi mamá, sin nada que hacer, sin trabajo, sin saber cuándo me iba a poder volver a ir. Y estaba en muchos grupos de WhatsApp de latinos en Copenhague y demás, y empecé a escuchar muchas historias de personas que estaban llegando a Copenhague y sus sueños migratorios se estaban derrumbando porque
básicamente llegaban al país, no podían tramitar sus papeles, no conseguían trabajo, se estaban gastando todos sus ahorros y yo me imaginaba estando en esa situación y decía, no puedo imaginar lo duro que debe ser estar en su lugar. Así que ahí fue cuando conecté con todas sus historias y dije, yo tengo una herramienta en la que puedo ayudar a estas personas, en la que puedo acompañarlas en este momento tan difícil. Y fue ahí cuando lo vi claro, que era a ellos a quienes yo quería ayudar. Y fue cuando empecé a ofrecer un espacio de contención gratuita de una sesión para las personas que necesitaran. Y para aquellos viajeros que estaban lejos de casa y que estaban enfrentando esta situación de la pandemia tan compleja. Y con estas personas con las que básicamente yo resonaba tanto, ¿no? Desde mi experiencia como migrante, el imaginarme ser ellos realmente era algo que me conmovía mucho, ¿no? Así que ahí fue cuando me armé un flyer, empecé a mandar en todos los grupos en los que estaba. Y ahí fue cuando muchas personas decidieron continuar con un proceso terapéutico y empecé también a ejercer como psicóloga online. Y durante 8 meses, que fue cuando estuve encerrada en Argentina, intentando volver a irme, fue que las historias de estas personas me motivaron y me impulsaron a crear Sinómade, mi Instagram, en donde empecé a compartir y mi objetivo era justamente mostrar la importancia de la salud mental al emigrar, ¿no? De lo importante que era en momentos de crisis, en momentos donde tal vez no tenemos nuestra contención, nuestra red de contención y ese lugar seguro en el que estamos, y lo importante que es poder tener un espacio en donde trabajar en nuestra mentalidad, en nuestras emociones, en el poder tener ese espacio en donde reflexionar, en donde parar y justamente también buscar herramientas para poder sostener el proceso migratorio. Así que bueno, ahí fue cuando decidí abrir Sinómade en medio de la pandemia y empecé con mis primeros pacientes online. A los 8 meses, cuando finalmente pude volver a emigrar, yo ya tenía mis primeros pacientes, Sinómade ya estaba en movimiento, tenía mi Instagram y claro, ahí surgió el desafío de qué hago, cómo sostengo esto, porque obviamente que los ingresos que yo tenía en ese momento como en Sinómade no me alcanzaban para el estilo de vida que yo quería de viajar y de vivir en otro país, ¿no? Entonces ahí fue cuando durante 2 años, esa primera temporada me fui a Córcega, después me fui a Menorca y trabajando en temporadas pero también al mismo tiempo iba trabajando con Sinómade. Entonces, durante 2 años fueron 2 años bastante duros en donde yo tenía estas dos vidas, donde por un lado hacía trabajos de temporada y después atendía a mis pacientes y seguía con el proyecto de Sinómade. Después de 2 años fue que yo fui creciendo y fui aumentando mis pacientes y encontré ese momento en donde pude soltar estos trabajos de temporada y dedicarme 100% a Sinómade. En el 2023 fue donde pude dar ese salto de sostenerme únicamente con Sinómade, pude 100% vivir de mi negocio digital. Así que ahí fue cuando finalmente pude cumplir ese sueño de vivir de mi profesión y de viajar por el mundo. Y decidí también empezar a compartir todo este camino aprendido y ejercí también en mi rol de mentora, acompañando a otras colegas también a emprender con su marca personal, que puedan hacer lo mismo que yo hacía, ¿no? En poder traer su profesión a su mundo en movimiento y a poder construir un propósito alineado a quienes ellas querían, ¿no? Diseñé mi mentoría, El Empuje, es mi mentoría para justamente poder emprender online con tu marca personal. Así que si te gustaría trabajar de tu profesión desde cualquier parte del mundo, esta es mi historia, para que veas que sí es posible, que se puede crear un proyecto alineado a quien uno es, a los intereses de uno, a los valores de uno, a eso que a uno lo mueve. Así que espero que mi historia te motive y te impulse. Y los invito a comentar cuáles son esos episodios que les gustaría que comparta, de qué cosas les gustaría que hable en este espacio. Muchas gracias por llegar hasta acá, por escucharme. Estoy muy, muy contenta de haber empezado con este espacio, así que los invito a ustedes también a animarse a dar el primer paso a ese futuro que tanto quieren.